¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, en esta sesión virtual vamos a hablar de la Edad Media, la segunda edad de la historia universal, que, bueno, transcurrió del siglo V al siglo XV después de Cristo, conocido también como la Edad Oscurantista para las ciencias, una época en la cual la ciencia se va a retrasar, pero paralelamente se van a dar hechos que van a trascender y van a marcar en la población de Europa Occidental. Así que empezamos con esta edad. Para iniciar cronológicamente la Edad Media, tenemos que hablar de un inicio y de un fin. Como ven acá, estamos tomando en cuenta dos coyunturas, ¿correcto? Uno, el año 476 después de Cristo, había caído la Roma Occidental por la invasión de los bárbaros. 1000 años después, en 1453, caerá la Roma Oriental, lo que se conoce como Constantinopla. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Habían dos Romas? Sí, exactamente. Había dos Romas, la Roma Occidental y la Roma Oriental, ¿correcto? Esta Roma Occidental, como te das cuenta, tenía una capital llamada Roma, que conocemos, en Italia. Pero la Roma Oriental tenía su capital, llamada Constantinopla. O sea, ¿cayó primero, profesor, la Roma Occidental? Sí, cayó por la invasión de los bárbaros. Una variedad de tribus. Y los que van a definir con la caída de Roma Occidental serán los famosos Herulos. El rey Odoacro acabará con el último emperador de Roma Occidental, llamado Rómulo Augustulo. 1000 años después, caerá la Roma Oriental. En 1453, con la invasión de los musulmanes, el sultán Mahomet II pone fin al último emperador de Roma Oriental, llamado Constantino XI. Así pondrán fin a la Edad Media en el año 1453. En esta edad se dan una variedad de sucesos. Después de la invasión de los pueblos bárbaros a Europa, se formarán reinos bárbaros en Europa. Es un hecho que duró muchísimos años, de los cuales predominará un reino, el reino franco, donde surgirá un gran imperio, el imperio carolingio. Luego surgirá un nuevo sistema, surgirá un sistema de vida que va a reemplazar al esclavismo de la Edad Antigua. Se formará un nuevo sistema llamado feudalismo. Luego se dará la guerra más larga de la historia, la guerra entre los cristianos y los musulmanes, las cruzadas. Posteriormente, en el siglo XIII, surgirán dos grupos sociales antagónicos, contrarios, en las ciudades, la burguesía y el proletariado. Ahora vamos a hablar sobre la formación de reinos bárbaros en Europa o Roma Occidental. Como ven en esta imagen no estamos viendo acá strippers, estamos viendo un grupo de guerreros que están cruzando la frontera romana y van a invadir Roma. Así como este grupo de bárbaros, hubieron miles de bárbaros, ¿no es cierto?, que invadirán Roma Occidental. La pregunta es, ¿por qué les denominan bárbaros? Bárbaros es un término despectivo, porque los romanos, en su idiosincrasia de superioridad, creían que esta gente era salvaje, que no tenían cultura, pero por lo contrario sí lo tenían. Cada pueblo tenía su cultura y su idiosincrasia. Estos pueblos serán los que pondrán fin a la Roma Occidental. La violencia, las invasiones, las guerras serán del día a día, como se ve acá. Pero en fin, la pregunta es, ¿por qué estos bárbaros que vivían en las fronteras de Roma invadieron Roma? Dos razones. Razón 1, si se dan cuenta ustedes acá, todos estos pueblos bárbaros vivían en la parte de Europa Oriental. Toditos estaban viviendo en tribus, en las fronteras. Pero de repente ocurre un motivo, la política expansionista de los hunos. Acá hay un reino, llamado un reino mongol, al mando de un gran rey llamado Atila. Este Atila asume una política expansionista y obliga a que muchas tribus se anexen a su reino, y los que no deseaban, obviamente, eran aniquilados. Es por eso que muchas tribus bárbaras, al ver la presión y la amenaza de los hunos, tuvieron que invadir la débil Roma Occidental, ubicándose y posesionándose en distintas partes de Europa. Ya, listo. Entonces, tú tienes que saber, si te viene una pregunta de admisión, 3 preguntas claves. 1, ¿a quién se denomina bárbaros? ¿Correcto? Entonces ya dijimos, son pueblos alejados de la frontera de Roma. ¿Correcto? 2, ¿qué obligó a que los bárbaros invadan Europa? 2 razones. La política expansionista de Atila y los hunos, y la crisis económica y política de los romanos. 3, saber relacionar el reino bárbaro con el país actual. Por ejemplo, dice Francia. ¿Quién se estableció en Francia? Relaciona francos. Alemania, a los alamanes o germanos. Inglaterra, los anglosajones, los bretones.
Italia, los ostrogodos. España, los visigodos. Portugal, los suevos. Norte de África, los vándalos. ¿Correcto? Muy bien. Al formarse los reinos bárbaros, tarde o temprano uno de ellos va a tener que asumir supremacía. Y uno de esos reinos fueron los famosos francos, en Francia, con su gran líder Carlo Magno. Surgirá el famoso Imperio Carolingio. ¿Cómo ingresó Carlo Magno al poder? ¿Cómo se convierte en el gobernante más exitoso de la Edad Media? Para hablar de Carlo Magno es hablar de una dinastía, la dinastía carolingia. Pero recordemos que estamos hablando del reino franco, y la primera dinastía en el reino franco habían sido los merovingios, posteriormente los carolingios. ¿Cómo fue su ascenso al poder? Recordemos que Carlo Magno no es descendiente de reyes, fue descendiente de un gran mayordomo llamado Carlos Martel. Empecemos. La primera dinastía que va a unificar a todas las tribus en el reino franco va a ser Clovis. Clovis fue el primer rey que unifica todas las tribus en el reino franco. Entonces se caracteriza porque es el unificador de los francos. Con él se inicia la dinastía merovingia. Más adelante, estamos hablando del siglo V, más adelante aparecerán unos reyes irresponsables que dejarán el poder a sus mayordomos. Les llaman los reyes holgazanes. Los más conocidos son Childerico I, Childerico II, Childerico III. Este Childerico III tenía un gran mayordomo llamado Carlos Martel. Carlos Martel es importante y trasciende en la historia europea porque de él dependió si Europa se podía volver en una cultura musulmana. O sea, ustedes se imaginan Europa musulmana. Sí, sería increíble, ¿no? Pero si no es musulmán hoy en día es gracias a Carlos Martel, porque él evitó la política expansionista de los musulmanes en Europa, derrotándolos, desanimándolos en una batalla llamada la batalla de Poitiers. Entonces esta batalla significó, ¿no es cierto?, un alto a la política expansionista de los musulmanes en Europa. Carlos Martel. Él tendrá un hijo, este mayordomo tendrá un hijito llamado Pipino el Breve. Este Pipino el Breve es quien da el golpe a Childerico III y se corona rey. Con él se inicia la dinastía carolingia, ¿no? ¿Por qué le llaman el Breve? Porque era pequeño, 1,37 m, imagínense. Su hijo de Pipino el Breve será el famoso Carlo Magno, una gran figura estadista, inteligente, político, orador. Con Carlo Magno se va a llegar a alcanzar el máximo desarrollo territorial y cultural, convirtiéndose en mejor gobernante de la Edad Media, el mejor estadista. Lamentablemente Carlo Magno, siendo emperador por León III, morirá en el año 814. Teniendo como heredero a su hijo Luis el Piadoso, que va a mantener el imperio. Lo más complicado de Luis el Piadoso es tener 3 hijos muy ambiciosos que se van a disputar el imperio. Luis el Piadoso muere. Al final estos 3 pactan para dividirse el imperio, partirse como una torta el imperio, en el Tratado de Verdún del año 843, donde Carlos el Calvo asumió el posesionamiento territorial de Francia. Lotario I va a asumir el posesionamiento de Italia. Luis el Germánico asumirá todo lo que es Alemania. El Tratado de Verdún en la historia europea significa la formación de los primeros estados como Francia, Alemania e Italia. ¿Cómo fue la organización política de Carlos Magno? ¿Cuál fue el secreto del éxito de su política de Carlos Magno? Recordemos que no era mucho de secreto. Como gran estadista, sabía Carlos Magno que era importante crear instituciones disciplinadas. Es por eso que Carlos Magno había creado inicialmente a sus supervisores reales, a los missi dominici, un organismo que supervisaba y controlaba las instituciones, las instituciones gubernamentales del Imperio Carolingio. Por ejemplo, controlaba a las instituciones nobiliarias, a los nobles, duques, marqueses, condes. Controlaba la misma Iglesia Católica, y estas 2 instituciones a la vez tenían que controlar al pueblo. Ahora, ¿cómo organizó el Imperio Carolingio? ¿Cómo organizó políticamente su imperio? Lo dividió. El imperio fue dividido políticamente en lo que son los famosos marcados, y los marcados se dividían en lo que son ducados y los ducados en condados. Es como, por ejemplo, el Perú. El Perú tiene una división política, ¿correcto? Se divide en regiones, las regiones en departamentos, departamentos en provincias y las provincias en distritos. Es igual en el Imperio Carolingio,
Primeramente se dividían en marcados. Los marcados eran provincias que se encontraban en las fronteras del imperio. Dentro del imperio se encontraban justamente los famosos ducados, ¿correcto? Y dentro de los ducados se encontraban los condados. Los marcados estaban al mando de un marqués, los ducados al mando de un duque, ¿no? Habían varios duques. Y los condados al mando de un conde. ¿Ok? Ahí radicaba el éxito de su organización política de Carlomagno. Durante la Edad Media surgirá un nuevo sistema llamado el sistema feudalista. Era la época en la cual predomina una figura llamada el señor feudal, que llegó a tener control político, económico y social de sus tierras. Por eso se llama el feudalismo, porque dependía de sus feudos, de sus grandes extensiones de tierra. Por lo tanto, ¿qué cosa es el feudalismo? Un sistema político, económico y social que se dio entre los siglos 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Cuál fue el sustento económico de estos señores feudales? El sustento económico del feudalismo son los feudos. ¿Qué son los feudos? Las grandes extensiones de tierra. Profe, ¿quién trabajaba las tierras? Ya te dije, por lo general, la fuerza laboral más grande de estas tierras eran justamente los famosos siervos que vivían en las aldeas. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿y dónde se inició el feudalismo? ¿Dónde se dio el apogeo del feudalismo? En Francia. ¿Qué causas conllevaron a que surja este régimen, este sistema político, económico y social? Hubieron muchas causas, pero si te has dado cuenta, todo empezó desde que cayó Carlomagno. Los cimientos del feudalismo empezarán justamente en ese país llamado Francia. Entonces, una causa, la raíz de todo esto fue la caída del Imperio Carolingio. 2, fue por la invasión de los bárbaros, una segunda oleada de bárbaros que llegarán a Europa. Y la tercera, el debilitamiento del poder de los reyes. Todo esto hizo que surgieran como grandes figuras los señores feudales. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la sociedad feudal. ¿Cómo está organizada la sociedad feudal? La sociedad feudal fue una sociedad clasista, que quiere decir que habían clases sociales, como tú ves acá. Estaba el rey, la nobleza, el clero, los vasallos, que eran los campesinos, y debajo están los famosos siervos, que son los campesinos más pobres. Bueno, en fin, el rey, tú ya sabes, la máxima autoridad, gobernaba por derecho divino, vivía en sus palacios o castillos, y debajo del rey se encuentra la nobleza. Los nobles son los que tienen títulos nobiliarios, duques, marqueses y condes. ¿Correcto? Ellos dependen de sus feudos, dependen de sus tierras, por eso les llaman señores feudales. Hay dos tipos de nobleza: la alta nobleza, que eran los que tenían los títulos nobiliarios, y los de la baja nobleza, que eran los famosos caballeros. Profesor, ¿y dónde viven estos nobles? Vivían en los famosos castillos. Ahora, debajo de la nobleza había una institución llamada el clero, que también eran considerados señores feudales, dependían de sus feudos. Era considerada la clase más culta de la sociedad. Ellos influían bastante en la educación de la época feudal. Profe, debajo del clero, ¿quiénes se encuentran? Los campesinos, los vasallos. Vasallos eran considerados los hombres libres. Había una costumbre de estos vasallos que siempre tenían que buscar un protector llamado señor feudal. En esta costumbre feudal, siempre el vasallo, para buscar a su protector, tenían que pasar por una ceremonia que se dividía en dos partes: el homenaje y la investidura. En resumen, el homenaje es cuando el vasallo le rinde fidelidad al señor feudal, ¿no? Y si él acepta esa fidelidad, ok, me parece muy bien. Pasaban a la segunda parte, la investidura. Consistía cuando el señor feudal, ¿no es cierto?, otorgaba protección militar, protección económica, incluso cesión de tierras a los vasallos. Bueno, ahora, debajo de estos vasallos, de estos campesinos, está otro estrato social. Es la base de la pirámide social. Los siervos. Eran considerados los campesinos más pobres. Era el estrato social que mayormente sufría. Tenían una condición económica paupérrima. Para el colmo, eran estos siervos los que mantenían a los señores feudales. ¿Y cómo mantenían? Trabajando sus tierras, llamados corveas, ¿no? ¿Quién trabajaba las corveas? Las corveas eran las tierras de los señores feudales. ¿Quién trabaja estas corveas, profesor? El siervo.
Era la fuerza laboral más grande de la época feudal, los siervos. Y profe, ¿de dónde comían los siervos? Comían de unas tierras tristes, ¿no? Unas tierras llamadas mansos. ¿Cómo se llaman? Manso. Entonces, el siervo trabajaba dos tipos de tierras, el manso y la corbea. El manso, que le pertenece, donde comía, y la corbea, que eran las tierras de los señores feudales. Eran las mejores tierras, por supuesto, para esa acción. Bien, ¿cómo te imaginas tú a las ciudades durante la Edad Media? ¿Habían ciudades o no habían ciudades? ¿O qué denominación tenían? Veamos este pequeño video sobre la historia de la ciudad durante la época feudal. Como vimos, las ciudades durante la Edad Media no existían todavía, eran pequeñas ciudades, tenía una denominación en la Edad Media, se les denominaba villas, ¿no? Han visto sus características, no tienen avenidas, son estrechas, tienen intersección, son un poco desordenadas, eran las características de las famosas villas. Pero entre los siglos 9, 10, 11, ¿no es cierto?, empiezan a renacer las ciudades crecen, vuelven a aparecer durante el medioevo. Pregunta del millón si nos viene en la universidad, ¿a qué se debe el renacimiento de las ciudades en la Edad Media? Respuesta, es a una actividad económica llamada el comercio. El comercio hace que la gente se concentre y estas ciudades vuelvan a resurgir, vuelvan a renacer. Pero falta un detalle, falta que se conceda su libertad por parte de los señores feudales. Para eso habían tres formas para lograr la libertad de una ciudad. Uno, era de que la población compraba la libertad frente al señor feudal. Dos, era por las buenas, que el señor feudal les conceda la libertad, que era muy difícil, ¿no? Y tres, de que las ciudades luchen por su libertad. Las ciudades se unían, formaban alianzas llamadas ligas. Por ejemplo, en Italia se llamaban las ligas, en Francia también se llamaban ligas, en España se llamaban las hermandades, ¿no? Ciudades que se unían para buscar su libertad. En Alemania se llamaban Hansas, en Inglaterra se llaman gildas, ¿no es cierto? En fin. Y profesor, y al final cuando les entregaban la libertad, había un documento que garantizaba la libertad de la ciudad, se denominaban fueros. A veces nos preguntamos por qué en la Edad Media se ve mucho vandalismo en la sociedad, muchos asaltos, muchas guerras, muchos enfrentamientos entre los pueblos. También había mucho cristianismo, mucha religión, era muy saturante, ¿no? Había mucha represión a la verdad, a las críticas. Había mucho control por el pensamiento, y es porque habían influido muchas culturas en Europa occidental, y todo eso resumió lo que llamamos la cultura medieval, porque la cultura medieval fue la influencia de varias culturas, la cultura griega, la cultura romana, la cultura cristiana, la cultura bárbara, la cultura bizantina y la cultura árabe. De todas las influencias, la principal, la predominante fue la cultura cristiana. Entonces ya entiendes por qué en la Edad Media, ¿no es cierto?, había mucho control sobre la verdad y el pensamiento crítico. Hablar de la cultura medieval y sus aportes es hablar de arte, es hablar de filosofía y es hablar de las universidades. Hablar de arte es hablar de su máxima expresión, como es la arquitectura. Hablar de filosofía es hablar de la filosofía, el pensamiento que predominó en la Edad Media, como es la escolástica. Y hablar también de las universidades, hablar de florecimiento cultural que tuvo la Baja Edad Media. Así que empezamos a hablar de la arquitectura. Los dos únicos estilos arquitectónicos que predominaron durante la Edad Media es el estilo románico y el estilo ojival. Si te preguntan, ¿cuál fue el estilo arquitectónico que predominó durante la Edad Media? Respuesta, señores, estudiante Mendel, el estilo ojival, conocido también como el estilo gótico. El estilo ojival. Ubiquémonos en el tiempo, el estilo románico que se empezó a difundir entre el siglo IX al siglo XIII.
Y el estilo ojival entre el siglo XIII al siglo XVI. Si nos preguntan de los dos estilos, ¿cuál predominó en la Edad Media? Predominó el estilo ojival, llamada también gótico. ¿Por qué se caracterizan, profesor? El románico, por lo general, se caracteriza porque tiene toda iglesia, toda construcción románica tiene sus portadas laterales, como ven acá la flechita, las portadas laterales, tienen su famoso arco, ¿no es cierto? El famoso arco, tienen sus torres, los contrafuertes, los transeptos, el ábside, ¿no? El ábside, los cimborrios, ¿no? También sabe tener bóvedas o cúpulas. Este es el estilo románico. Ahora, el estilo ojival tiene sus características. Por lo general tiene una variedad de características, pero tiene 4 elementos arquitectónicos muy importantes. ¿Cuáles son los 4 elementos? La forma del arco. Tiene la forma de una hoja. El arco en forma de hoja. 1. 2. Las columnas delgaditas. Mira acá. 3. Los rosetones, que son justamente ventanas de forma circular. Y 4. Las ventanas que son a colores, donde representan muchas imágenes, se les denomina vitrales. Son los 4 elementos arquitectónicos del estilo ojival. ¿Correcto? El rosetón, como ven acá, el rosetón, el arco ojival, las ventanas llamadas vitrales y las columnas delgadas. ¿Correcto? Profesor, una pregunta. ¿Y cómo se originó este estilo? ¿En qué país se originó? Se originó en Francia. Históricamente se cree que el estilo ojival es la evolución del estilo románico. Es la evolución y termina en lo que es el estilo ojival. Una de las máximas expresiones del estilo ojival es esta iglesia, la iglesia de Notre Dame, en París, Francia, que pertenece al gótico primitivo. Y acá tenemos la primera obra del estilo ojival en Francia, Saint-Denis. También es del gótico primitivo. ¿Por qué usted dice que es del gótico primitivo? Es que el gótico también se clasifica. Tenemos el gótico primitivo y el gótico clásico, como una iglesia que es maravillosa, la iglesia de Reims, en Francia, que es el estilo clásico. Hablar del pensamiento medieval es hablar de la escolástica. Era un pensamiento donde todo se centraba en función a Dios, o sea, toda verdad, todo dogma, todo fenómeno de la naturaleza se entendía en función a Dios. Un ejemplo, por ejemplo, si había un terremoto, era obvio que esto, si queremos explicarlo, la respuesta estaba en función a Dios. El entendimiento estaba en función a Dios. O sea, si yo quiero entender este fenómeno, primeramente tenía que creer. Si yo creo, luego entiendo. Es así que se sintetizó esta filosofía en esta frase, creo, luego entiendo. Lo sintetizó justamente un patrístico llamado San Anselmo, padre de la escolástica. En conclusión, entonces, ¿qué cosa es la escolástica? Consiste en que mediante la fe se podía alcanzar a comprender cualquier fenómeno, cualquier verdad. ¿Ok? Recuerda que la escolástica toma como base la Biblia, la doctrina cristiana, y toma como base la filosofía de los clásicos, la filosofía de Platón, la filosofía de Aristóteles, que querían hallar la verdad, ¿sí? Hallar la verdad, dijeron los escolásticos, hallar la verdad está bien, genial, me parece muy bien los griegos, querer hallar la verdad, pero ¿en función a qué? En función a la palabra de Dios. ¿Correcto? Siempre para los escolásticos fue una dificultad armonizar la fe y la razón. Siempre fue una gran dificultad. Si te preguntan, ¿cuál fue la gran dificultad de la escolástica en su proceso? Fue armonizar la fe y la razón. Pero al final apareció un patrístico llamado San Agustín. Y San Agustín le dio prioridad, en este caso, a la fe. ¿Correcto? Muy bien, espero que me hagas entendido, ¿eh? ¿Cómo se enseñaba, profesor, la escolástica? Primero uno podía dar exposición del tema, y luego la segunda parte era el cuestionamiento. ¿Ya? Primero era el lectio, que era exposición del tema, y luego viene el question, que era discutir, debatir el tema. Y eso ocurría pues en los lugares donde la gente se concentraba, la gente de conocimientos, de cultura, debatían, ¿no? Y esto dio origen a lo que se van a llamar, estos centros de debate, se van a llamar las famosas universidades, donde se juntaba todo tipo de gente, de todo tipo de estrato social, ¿no? Por eso venía el mundo universal, universitas, universidades. Por eso la escolástica tuvo como gran legado las universidades.
¿Correcto? Muy bien. Cuando hablamos de las universidades, estamos hablando del gran legado de la escolástica. La aparición de la universidad en la sociedad europea fue determinante en el progreso y desarrollo de Europa. Ya, recordemos que la aparición de las universidades había constituido la aparición del tercer poder de la sociedad, después del Estado y después de la Iglesia. O sea, no entiendo eso, profesor. O sea, que la sociedad tiene poderes, obvio, la sociedad tiene poderes para poder controlar la sociedad. El primer poder es el Estado, ¿no? El gobierno en sí, ¿no? Porque recordemos, imagínense la gente, no sé, somos seres sociales y somos seres naturales de manera antropológica, ¿sí? Entonces necesitamos que alguien nos gobierne, dicen los grandes filósofos, ¿no? Desde Platón. Entonces, ese es el Estado. El Estado tiene que controlar la sociedad, es el primer poder. Pero también hay un poder que controla nuestra mente, hay un poder que controla nuestra conciencia, los que nos hacen decidir entre el bien y el mal, y se llama la Iglesia Católica, el segundo poder de la sociedad. Y el tercer poder, obviamente, son las universidades, que determina también el desarrollo cultural de la sociedad, de la civilización humana. Profesor, ¿hay un cuarto poder? Sí, hay un cuarto poder hoy en día, que se llama el periodismo. Cuando hablamos de las cruzadas, estamos hablando de la guerra más larga de la historia de la Edad Media. Estamos hablando del año 1095 a 1270 después de Cristo. Recuerda que esta cruzada, si hablamos de concepto, es una simple, en sencillo, fue la Guerra Santa, la guerra entre los católicos y los musulmanes. Y tú vas a preguntar, ¿y por qué fue la guerra? Fue porque los musulmanes habían tomado la casa de Dios, habían tomado Jerusalén. ¿Correcto? Muy bien, pero en reacción a esto, los cristianos allá en Roma, en el Vaticano, estaba el Papa Urbano II, que invocó a que todos los cristianos recuperemos la casa de Dios, desencadenando esta gran guerra, la guerra de las cruzadas. Profesor, ¿cómo se llama ese Papa? Urbano II. Entonces, si hablamos de esto, el concepto, ¿qué son las cruzadas? Es la Guerra Santa, la guerra más larga de la historia. La guerra entre los católicos y los musulmanes. El promotor de esta guerra, Urbano II. ¿Qué causas provocaron esta guerra? La causa más importante fue la toma de Jerusalén por parte de los musulmanes, un grupo radical, los selyúcidas. Causa 2, también había ambición religiosa y política por parte del Papa. Causa 3, había el espíritu aventurero, ¿no?, de muchos señores feudales que querían encontrar riquezas en esos lugares. Causa 4, el fervor religioso de muchos vasallos que acompañaron a sus señores feudales a esta guerra y que muchos no regresaron. Profesor, ¿y la guerra cuántas expediciones tuvo? Hubo 8 expediciones militares hacia Jerusalén. Principalmente 4 se dirigieron a Palestina, 2 se dirigieron a Egipto, 1 a Constantinopla y 1 a África del Norte. Estas 8 expediciones que llegaron a distintos lugares tenían por propósito al final recuperar Jerusalén. Pero fracasaron. Solo tuvimos éxito en la primera cruzada, donde Godofredo de Bouillon se va a convertir en protector de los cristianos. Pero más adelante los musulmanes lo expulsarán a todos los cristianos y tomarán de nuevo Jerusalén. ¿Qué consecuencias traen las cruzadas? Consecuencia 1 es de que los señores feudales que fueron ya no regresan. Mueren miles de señores feudales. Se debilita el feudalismo. Consecuencia 2, en Europa los reyes vuelven a retomar el poder. Se restablecen las monarquías. Consecuencia 3, renacen las ciudades. Las ciudades se van a independizar, recuerda, hemos hablado de ese tema. Renacimiento de las ciudades. Consecuencia 4, se va a desarrollar el comercio. El comercio fue una de las actividades que se va a beneficiar con esta guerra. Y recuerda que hubieron puertos muy importantes en el Mediterráneo. Los puertos más importantes de la Edad Media fueron 3. Están en Italia: Génova, Venecia y Pisa. Pregunta el millón. A raíz de las cruzadas se desarrolló el comercio. ¿Cuáles fueron los puertos más importantes? ¿Cuáles son? Están en Italia: Génova, Venecia y Pisa. Listo. ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos, espero que les haya gustado a grandes rasgos las cruzadas. Hemos acabado un tema un poco complejo que es la Edad Media. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, chao, cuídense.